acordado por Silrat, le contamos que mañana, 1 de junio, la Asamblea propone declararlo como el día destinado a la niñez aquí en el Ecuador. El interés, han dicho, es atender de mejor manera a este grupo prioritario de la población a través de la implementación de políticas públicas adecuadas que cumplan con sus necesidades y también expectativas. Profundizamos las razones y objetivos en este espacio. Marisol Peñafiel, asambleísta por Alianza País. Asambleísta, buenos días, bienvenida. Ustedes a través de la Asamblea Nacional pretenden declarar el día de mañana como el Día de la Niñez, esto a nivel nacional. Le pregunto si es que vale la pena solamente recordar a este grupo importante y prioritario de la sociedad solamente un día. ¿Eso elimina las desigualdades? ¿Eso garantiza los derechos de este grupo de la población? Bienvenida. Muy buenos días, gracias Marcela. La intención de reflexionar el 1 de junio como el Día de la Niñez es también cambiar la herencia de esos conceptos en los cuales se implementaba un día para recordar algo. Esta es una herencia que de hecho el Ecuador lo ha venido festejando, celebrando el 1 de junio como el Día del Niño, que es un concepto también discriminatorio, porque nosotros planteamos que sea el Día de la Niñez. No es suficiente recordar un día, no ha sido tarea en esta década de un solo día, sino de 9 años de establecer como política prioritaria la atención a nuestras niñas, a nuestros niños. Pero sí es necesario un día para reflexionar sobre lo que hemos avanzado, hacia dónde vamos y cuáles son nuestros retos. ¿Cómo desenmarcarnos de algo que usted decía, asambleísta, que es muy cierto? Tradicionalmente ha sido un día recordado precisamente a diferentes instituciones, personas y demás, pero también es un día eminentemente comercial. ¿Cómo hacer para apartarnos de aquello y preocuparnos realmente de lo importante? Esa es la propuesta que nosotros hacemos, instar a las diferentes instancias del Estado que además de hacer una revisión de cómo se da cumplimiento a lo que manda la Constitución, como el establecimiento de una política pública que lo que establece es el interés superior de nuestros niños, de nuestras niñas y de nuestros adolescentes. Sin duda este día lo que nosotros también planteamos, y usted nos dice, es cómo hacerlo, es esta, evaluando, reflexionando, discutiendo con los actores, pero también con aquellos que son sujetos de derechos, es decir, cómo hemos cambiado sustancialmente. Ahora nuestros niños, nuestras niñas son parte de esa ciudadanía plena que discute, que debate y que propone. Entonces, esa reflexión en las cuales los diversos sectores, los hacedores y ejecutores de la política pública, los beneficiarios de la política pública se juntan, hacen una evaluación y eso también nos permite trazar una hoja de ruta posterior a lo siguiente, a futuro, y mirar hacia dónde vamos. Avanzamos a la progresividad de derechos en una década ganada, en una década que ha significado, por ejemplo, la reducción del abandono escolar, en una época que ha significado que hayamos recuperado 500.000 de niños de los basurales, que el trabajo infantil no sea una norma, sino que lo erradiquemos. Y los datos nos dicen, hemos disminuido el trabajo infantil, pero también necesitamos más niños en las escuelas, más niñas culminando su ciclo educativo hasta llegar a ser unas profesionales. Entonces, esa es la forma como dejamos de ser clientelares y comerciales, sino por el otro caso, garantistas de derechos y ejecutores de política pública. Y el reto, además, dejar las palabras para convertirlas en acción. ¿Cómo hacerlo a partir de mañana? Bueno, lo hemos venido haciendo desde la Asamblea. Por ejemplo, en este último periodo hemos aprobado más de 100 normativas. De esas, 57 normas tienen la transversalización de los derechos de niñez y adolescencia. Cuando hablamos de la Ley de Educación Intercultural y establecimos el principio de gratuidad del acceso a la educación, hablamos de garantizar los derechos de niñez y adolescencia. Cuando hablamos de la educación superior para complementar aquello que es desde educación inicial, estamos haciendo de las palabras a los hechos. Eso ha significado prioridad
Cuando nosotros fuimos candidatos, y muy en particular Marisol Peñafiel, y nuestro proyecto ideológico político siempre dijo que nuestra prioridad son los niños, son las niñas, es la primera infancia. Aprobamos una proforma presupuestaria, 29.000 millones de dólares aprobada la proforma presupuestaria. Antes, ¿a qué se destinaba la asignación de la proforma presupuestaria? Al pago de la deuda externa. Nuestro proyecto político lo destina al pago de la deuda social, cobertura en educación, cobertura en salud, pero sin duda que nos falta mucho y por eso reflexionar. Por supuesto que sí, y de ahí la importancia entonces de destinar este día precisamente para saber qué se ha hecho, evaluar lo que se ha hecho hasta ahora, pero sobre todo saber lo que falta por hacer, que es lo más importante, la universalización de los derechos, diría yo, que es el reto que todos deberíamos tener, no solamente autoridades, sino todos, toda persona, toda miembro de la sociedad. Todavía faltan niños que tengan acceso a la educación, todavía faltan niños que tengan acceso a la salud, todavía hay niños que son vulnerados porque por ejemplo, sus padres no les dan la pensión alimenticia que ellos necesitan para subsistir y para vivir. Todo eso hay que hacer todavía. Sí, en efecto, son algunos de los temas. El tema de la violencia creo que hay que abordarla también. Todavía nuestros niños siguen siendo objeto de agresiones por parte de los maestros, por parte de los padres. Creo que ahí tenemos que trabajar en un tema de cambio cultural. Sin duda que la cobertura de educación, el principio de universalidad ha sido parte de la política pública, no de dádiva de un gobierno. El presidente Rafael Correa optó por cumplir la Constitución, porque lo más fácil es no cumplir lo que dice la Constitución. En este caso, este gobierno ha pagado la deuda social cumpliendo lo que dice la Constitución de la República. Creo que hay unos grandes retos en mejorar la calidad de educación, la cobertura en el sector rural. Todavía tenemos unos datos que nos preocupan, por eso la necesidad de discutir hoy mismo en la Asamblea Nacional a las 10 de la mañana. El Frente Social comparece a la Asamblea Nacional en un ejercicio de fiscalización para dar cuenta de cuánto hemos avanzado, cuál es el reto durante este año de gobierno que todavía está en funciones, igual el legislativo, cuáles son las normativas que nos faltan para erradicar violencia, para garantizar derechos, pero también esta resolución tiene otros actores, como insta a aquellos sujetos que serán los nuevos administradores de la cosa pública y cuando sean candidatos, ¿qué le ofrecen a la niñez y a la adolescencia? La niñez, la adolescencia no da votos en el momento en que requieren esos candidatos, entre comillas, que van a postularse. Por eso la necesidad de demandar también que el Consejo Nacional Electoral sea un veedor de los derechos de niñez y adolescencia, cuando en sus planes de gobiernos también se planteen estas alternativas o algunos otros ni siquiera toman en cuenta. Políticas públicas claras del un lado, pero también propuestas electorales claras en miras precisamente de defender los derechos logrados en este sector. Ustedes, sí es momento de evaluar y de proponer. También supongo que es momento de rectificar. El presidente lo decía, si bien se ha avanzado mucho, también hay deudas pendientes. Una de ellas, por ejemplo, la desnutrición infantil, ¿no? Bueno, creo que este es el gran reto también. El tema de la desnutrición infantil no es solo un tema de política pública, es un tema de patrones culturales, de formas de cómo convive uno en un sector. Creo que esta es una tarea en conjunto con la sociedad y ese es el reto que queremos plantearnos a partir de hoy como un punto de partida este 1 de junio. No es solamente el día, no es el hecho semántico del día, es el hecho de la reflexión y un punto de inflexión frente a lo que hemos avanzado. Usted nos plantea el tema de la desnutrición infantil. Esa es una deuda que tenemos y esa deuda tenemos que asumirlo con la sociedad, con los padres de familia. ¿Qué preferimos dar de comer a nuestros hijos? Así es. ¿Les mandamos los chitos en la lonchera o asumimos unos choches con tostado para mejorar la calidad de educación? Y tomar cartas en el asunto ahora, ¿no? Que todavía es posible hacerlo. Un tema nada más en virtud del tiempo asambleísta, que creo que es importante también ahora toparlo y como un punto aparte. Las acciones de la niñez también en esta emergencia que se vive en Manabí y Esmeraldas. Bueno, primero también reflexionar cuál ha sido la capacidad de respuesta del Estado ecuatoriano frente a la emergencia y el tratamiento y la atención a víctimas
niños, niñas y mujeres, porque son un sector vulnerable, están en riesgo y creo que con satisfacción la atención ha sido eficiente, ha significado una respuesta no solamente de las instituciones del Estado, hemos mirado cómo la acción ciudadana ha significado, creo que el mejor ejemplo que tenemos los ecuatorianos y las ecuatorianas. Pero todo eso tiene que articularse, institucionalizarse y hacer más efectiva la ayuda. Sin embargo, de aquello, el Ministerio de Inclusión Social ha tenido una capacidad de respuesta eficiente. Vemos los albergues con espacios para garantizar derechos, el acceso a la justicia, igualmente establecido con protocolos de atención a víctimas para que no sean revictimizadas aquellas personas que sufrieron este embate de la naturaleza. Sin duda un reto para todos planteado a partir de mañana. Efectivamente. Gracias por el diálogo. 7:12, nos vamos a una pausa, regresamos enseguida.